Bienvenidos amigos a Libre Expresión. Gracias por estar ahí. Siempre empezamos el programa agradeciéndoles a ustedes su compañía, darse el tiempo de acompañarnos. Estamos aquí de lunes a viernes a partir del mediodía y hasta la 1 de la tarde en Canal B, el canal del Bicentenario. Empezamos con algunos comentarios, pero comentarles primero una buena noticia. En periodismo, cuando estudiamos periodismo, siempre nos enseñaron que las malas noticias son noticias, las buenas noticias son las otras. Pero esta es una buena noticia que quiero compartir con ustedes, porque junto al optimismo con el que debemos empezar el día, ponerle buena cara a los problemas, hay que compartir las buenas noticias. Y la buena noticia viene por el lado del Ministerio de Salud, porque ya sabemos que a partir de hoy va a comenzar la vacunación para los peruanos mayores de 18 años. Lo anunció esta mañana el ministro de Salud, Hernando Ceballos, en una conferencia de prensa bastante amplia, respondió varias preguntas. Vamos a escuchar en algunos momentos sus declaraciones, pero como repito, esto es una buena noticia. Pero quiero decirles que hace unos minutos yo tengo dos hijos mayores de 18 años, un hijo y una hija, y verificaron en la página web pongoelhombro.gov.pe y se han dado con la sorpresa que todavía no está habilitada la información en relación a su vacunación. Es decir, todavía ellos que son mayores de 18 años no se pueden vacunar. Así que esperamos que a lo largo de esta jornada, siguiendo las indicaciones del ministro de Salud, ya todos los mayores de 18 años que no hayan sido vacunados en el Perú puedan tener ya esa posibilidad. Es una buena noticia. La verdad es que yo les comparto esta inquietud, ¿no? esta sensación como madre de familia. Quiero también que mis hijos estén vacunados y creo compartir el sentimiento de muchos padres de familia en el país, de muchas madres, de muchos padres que quieren ver que sus hijos también reciban la vacuna contra el COVID-19. Así que vamos a escuchar declaraciones del ministro de Salud formuladas esta mañana a los reporteros. Ministro de Salud, Hernando Ceballos, hizo una especie de balance sobre lo que ha sido el proceso de vacunación. Escuchemos, por favor. Esta semana hemos vacunado del 1.600.000 más de 1.200.000 personas con segunda dosis. Y esto es importante porque entonces se va incrementando la cantidad de ciudadanos que se encuentran protegidos frente al COVID de manera, digamos, completa con la segunda dosis. Y esto es muy bueno, ¿no? Y de manera descentralizada. Hay regiones que realmente han hecho vacunaciones sumamente importantes, han batido los récords, ¿no? de su vacunación con segunda dosis. Esto es un avance importante. Estamos pasando ya el 47% de la población objetivo con segunda dosis. Estamos en más de 28 millones de ciudadanos que han recibido algún tipo de dosis de las vacunas. Entonces, esto es realmente importante y repito, es un esfuerzo de todos los trabajadores del sector salud que se siguen desplazando a los lugares más alejados para ir al encuentro de la ciudadanía. Incluso tenemos avances importantes en los pueblos originarios, estamos en la zona de frontera, que es donde nos interesa cubrir a estas personas que en general tienen además sistemas sanitarios que no son los mejores para poder protegerse si se enferman. Este es un anuncio que queríamos señalar en primer lugar, el avance en segunda dosis, ¿no? Que se han vacunado más de 1.600.000 personas durante esta semana. El otro avance, el otro anuncio que queremos hacer es que efectivamente vamos a vacunar a partir de hoy día a todas las personas a partir de los 18 años, ¿no? Como ustedes saben, este era un objetivo que lo habíamos planteado para más adelante, pero la velocidad de la vacunación nos permite anunciar que vamos a empezar. Bien, ya lo escucharon, al ministro de Salud, Hernando Ceballos, dando esta buena noticia. Estas declaraciones fueron formuladas esta mañana muy temprano, pero por lo menos hasta las 11:32 de la mañana he podido verificar a través de la información que hemos obtenido con mis hijos, que han chequeado si pueden vacunarse en la página pongoelhombro.gov.pe, que todavía no lo pueden hacer. Así que confiamos que a lo largo de esta jornada ya todos los chicos
mayores de 18 años tengan la información pertinente y puedan ir a los centros de vacunación y vacunarse contra el COVID-19. Así van a estar totalmente protegidos. La mejor vacuna es la que puedan tener en el hombro. Bien, y pasamos de esta buena noticia a comentar algo que nos parece importante. Los medios de comunicación tienen la función de informar, de orientar y de entretener. Son funciones básicas, reconocidas también por la Constitución Política del Perú. Quiero poner en pantalla la portada del Diario Expreso, porque el Diario Expreso, saludamos la iniciativa que ha tenido de poder distribuir gratuitamente a partir de hoy día una información, en realidad va a ser a modo de capítulos y fascículos diariamente, con lo que ha sido la historia de Sendero Luminoso, las acciones terroristas que cometieron en el país desde 1980, la muerte, destrucción que ocasionó en el país el accionar del grupo terrorista Sendero Luminoso. Así que saludamos al Diario Expreso porque como parte de la función de información que ellos están comprometidos a darnos a los ciudadanos peruanos, están distribuyendo a partir de hoy de forma gratuita estos fascículos que van a llevar cada día información. Y digamos, lo especial es que se han dado las instrucciones para hacerlo en formato de cómic, ¿no? Entonces, de forma muy fácil, las personas van a estar informadas de lo que ha sucedido en el país. Y esto consideramos que es básico, ¿no? Conocer el accionar de Sendero Luminoso, autoproclamado Partido Comunista del Perú, cuyo fundador, ya sabemos, los restos del fundador fueron cremados recientemente. No podemos olvidar lo que ha sido Sendero Luminoso. Sí, efectivamente, estamos viviendo otros tiempos bastante difíciles, porque miembros o personas simpatizantes de grupos de fachada de Sendero Luminoso están en el poder. Y esto a veces cuesta decirlo, porque, repetimos, parece política de ficción. Es que ni en la peor pesadilla hubiésemos imaginado gente de mi generación que ha vivido en un Perú azotado por el grupo Sendero Luminoso y por el MRTA, no hubiésemos podido imaginar que íbamos a tener en el gobierno a personas que son simpatizantes de grupos de fachada de Sendero Luminoso. Y uno de ellos, por ejemplo, es el señor Carlos Gallardo, nuevo ministro de Educación, quien se imaginó que la situación en el país, el clima político, ¿no?, podría estabilizarse con la llegada de un nuevo gabinete ministerial liderado por Mirta Vázquez, se equivocó. Lo habíamos dicho en Libre Expresión en ediciones anteriores. No hay tranquilidad que pueda, digamos, que podamos tener en el país cuando vemos en un gabinete ministerial a personajes como el señor Gallardo, que es miembro del FENATE, que es el ala magisterial más radical que tenemos en el país. Miembros de FENATE están vinculados a Movadef. Y también tenemos al ministro Luis Barranzuela, ya lo habíamos mencionado también la semana pasada en ediciones del programa. El señor Luis Barranzuela es el nuevo ministro del Interior. Él es oficial en retiro, él es mayor en retiro de la Policía Nacional. Como oficial tuvo 158 sanciones como policía. Nos preguntamos, ¿con qué autoridad el señor Barranzuela va a dirigir el Ministerio del Interior? ¿Del qué depende la Policía Nacional del Perú? Formalmente le corresponde al nuevo presidente del Consejo de Ministros, en este caso la nueva presidenta del Consejo de Ministros, proponer al presidente los nombres de ministros a ser designados, ¿no? La presidenta le propone, señor presidente, consideramos que determinada persona puede ejercer determinado ministerio. Entonces, asumimos que ha sido la señora Mirta Vázquez la que ha propuesto al señor Barranzuelo, la que ha propuesto al señor Gallardo. Digamos, eso es en la formalidad. Pero sabemos que esto no ha sido así, que hay poderes detrás del gobierno del presidente Pedro Castillo, que hay sectores en disputa que están presionando permanentemente y que logran poner en cargos ministeriales a estos cuestionados personajes. El señor Barranzuela estuvo el fin de semana
en el Brain. Y una de sus primeras acciones ha sido reunirse con cocaleros. Tenemos unas imágenes de las declaraciones del señor Barranzuela. Son imágenes en exclusiva que obtuvo el diario Perú 21. Las vamos a compartir y las vamos a comentar más adelante con nuestro invitado, al que vamos a presentar en unos minutos más. El apoyo total al, digamos, al hacedor de esto, que es el compañero Guillermo Bermejo, ¿no? Porque ustedes tienen que darle a entender que el Brain está con él. Y él es el sentir del Brain. Mañana va a ser un día histórico. No solo Brain. Todas las cuencas, las 19 cuencas, todas las cuencas. Entonces, así es. Entonces, claro. Entonces, esa es la realidad. Este es un momento histórico y así lo tienen que hacer el día de mañana. Debido se tiene que desactivar. Tantos años. El 90% de la oficina y el 10% de la agricultura. ¿En qué? En machetillas, en bolsitas. Y el resto. El abuso del cobra, la erradicación. Sabemos, así es, sabemos. O sea, la gente piensa que estamos en otro país, estamos en el Perú y sabemos cuál es la realidad, pero no solamente es escuchar la noticia, sino hay que estar ahí, hay que sentir. Ponte en los zapatos del agricultor, ponte en los sombreros del agricultor, siente como él siente, ahí tiene que estar. ¿Y quién le respaldó en voz a Pedro Castillo? Nosotros, y seguiremos dando respaldo, siempre y cuando que no claudique sus principios como otros gobiernos que han estado. Mañana ustedes háganse sentir frente al presidente de la República, no erradicación, no suspensión, o sea, suspensión de la erradicación. Mañana háganse sentir, porque la idea es precisamente en los próximos días nuestro presidente va a anunciar el cambio del director ejecutivo de Vida, quién va a estar al frente de Vida. Entonces, esa expectativa la tiene el congresista Guillermo Bermejo, porque es una institución importante. Y si hay que refundar, pues se tendrá que refundar, si es que es necesario. Se tiene que escuchar la voz del campesino, la voz del agricultor, la voz del ganadero, porque forma parte de una fuerza productiva muy importante de nuestro país. Eso es lo que vengo a transmitir. Bien, escucharon entonces al ministro, nada menos que del Interior, el nuevo ministro del Interior, Luis Barranzuela, el fin de semana, y según la información que se está manejando en Lima, es que él ha ordenado la suspensión de la erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca. La hoja de coca es la materia prima para la elaboración de pasta básica de cocaína y de clorhidrato de cocaína. El 90% de los cultivos de hoja de coca en nuestro país van a las pozas de maceración y terminan en laboratorios para el procesamiento de pasta básica y de clorhidrato de cocaína. Somos uno de los 2 países productores mundiales de hoja de coca. Tenemos en el país apoyo de la DEA, de la Policía Antidrogas de los Estados Unidos, gracias a un proyecto, un convenio de cooperación desde hace muchos años. Y las informaciones que se manejan en el país también es que se piensa, se tiene previsto, se quiere en este gobierno sacar del país a la DEA. ¿Para qué? ¿Para qué, señor Castillo? ¿Para qué, señor ministro Luis Barranzuela? El señor Barranzuela, hasta el fin de semana por lo menos, jueves o viernes, hasta que fue designado, ha sido asesor del congresista Guillermo Bermejo, quien promueve precisamente sacar del país a la DEA, suspender la erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca. Así estamos. Así estamos. Bien, siendo las 12:15, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, Enrique Valderrama, miembro de la Comisión Política del Partido Aprista, es director también de la plataforma digital Punto de Encuentro. Así que, Enrique, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, estimada Gloria, encantado de estar aquí, a tus órdenes. Bien, Enrique, no nos escuchábamos, no teníamos oportunidad de conversar desde hace algún buen tiempo. Y yo quisiera saber, de arranque, así, para empezar la entrevista,
¿Qué opinión tienes sobre la designación del señor Luis Barranzuela como ministro del Interior? Acabo de pasar un video, sé que lo has estado siguiendo. ¿Qué opinión tienes? ¿Qué te parece esta designación? Bueno, hay muchos miedos que han rodeado el hecho de que Castillo tome el poder. Un miedo económico, sin dudas. Recuerda los 15.000 millones de dólares de capitales que han salido de Perú hacia el extranjero, lo cual es bastante grave. Hay un miedo, sin duda, institucional republicano, cierre del Parlamento, la posibilidad de impulsar una asamblea constituyente para más bien modelar pues al Estado a su imagen y semejanza y quedarse seguramente algunos años en el poder, instalando un proyecto bolivariano. Pero yo creo que ambos miedos, si bien son sumamente justificados, son amenazas reales, en realidad se habla mucho de ellos, pero se esconde una tercera cuestión que creo que es más concreta y más real. Antes incluso de presenciar la destrucción o la ruina económica del Perú, o antes incluso de que el señor instale o venezualice o cubanice el Perú, lo que sí está en marcha de manera absolutamente firme y concreta es el hecho de que estos señores están tratando de hacer que el Perú se convierta en un narcoestado. Creo que eso lo habíamos señalado en la segunda vuelta, también en la primera, que algunos temas que no se tocan por los candidatos presidenciales. Y justamente uno de ellos era el asunto de qué hacer realmente con el Brain, qué hacer con este tema tan complicado y tan duro como es el asunto del narcotráfico, justamente la producción de hoja de coca. Pero bueno, él ya en la campaña había sido claro respecto al tema de la DEA, me refiero a Castillo, Bermejo está en la misma línea, o quizás Bermejo impulsa esa línea que Castillo adopta. Y evidentemente el hecho de que este señor se convierta en el ministro del Interior, lo que hace es demostrar que en ese extremo los planes no han cambiado en absoluto, lo cual es sumamente grave. Ya escuchamos en el video que acabamos de ver, video repetimos gracias a la exclusiva que tuvo Diario Perú 21, el ministro Barranzuela le ofrece a los cocaleros apoyo a través de Devida. Devida es la agencia antidrogas del Perú. Y él dice que si hay necesidad de refundar Devida, se va a tener que refundar. Pero, ¿refundar para qué? ¿Con qué Bueno, objetivos? obviamente, para facilitar la posibilidad de que se siga produciendo aún más, incluso el tema de la droga en el Perú. Hay una cuestión fundamental y geopolítica básica. Cuando el Foro de Sao Paulo vivía su mejor momento, básicamente estaba financiando algunas candidaturas políticas a través de dinero negro que venía de contratos de construcción, de megacontratos de construcción, que evidentemente tenían sobreprecio y que podían generar ganancias suficientes para tratar de extender estos contratos en otros países, sobornando o dándole dinero a políticos para sus campañas electorales. Muy bien, el Foro de Sao Paulo con el escándalo de Lava Jato termina decayendo, pero está emergiendo o emergió paralelamente a la caída de una coordinación casi con los mismos actores llamada justamente el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla, que se funda en México, evidentemente, al amparo también de la victoria de López Obrador. Hay que decirlo claramente, si el Foro de Sao Paulo era financiado por dinero de contratos amañados de infraestructura, por lo menos tenía un origen más o menos que uno podía deducir. Este esquema del Grupo de Puebla, en donde está evidentemente Maduro, donde está evidentemente la Bolivia de Evo, es muy curioso el interés que tienen también, no solamente en el Perú, sino en Colombia. Yo considero que lo que fundamenta o lo que ampara el hecho de la política que se hace desde el Grupo de Puebla puede venir de algún tipo de actividad ilegal, y el Perú, ahora que ha caído en manos de Castillo, puede entrar en la necesidad para los que gobiernan de ser leales a este instrumento, pues, y este fenómeno continental también, conectándose con Bolivia, conectándose con Venezuela. Recuerda que hay acusaciones muy sólidas, investigaciones muy sólidas sobre Nicolás Maduro, que en verdad está impulsando que Venezuela se haya convertido en un narcoestado. Así que lo que este juego aquí es bastante grave. Enrique, mencionas el Grupo de Puebla, efectivamente, foro al que la actual presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, se ha pronunciado dando su apoyo en numerosas ocasiones. Sí, por supuesto, todo queda en familia, y yo creo que hay un tema importante aquí. Existe sin duda un grupo de ultras, digamos, de marca mayor, Bellido, el mismo Bermejo, Sarrón, obviamente liderando este equipo. Pero en realidad hay dentro de la izquierda radical otros pelajes también, y parte de esos forma
Parte de esto es formado por Mirta Vázquez y gente así, que hoy día está al frente. Ella es absolutamente antiminera, no cree en un esquema amplio de inversión privada. Estoy absolutamente seguro que si bien declara que la constituyente no es una prioridad, el punto es que ella sí quisiera una asamblea constituyente. Yo no Porque creo en el que, pasado se pronunció a favor de la Asamblea por Constituyente. supuesto, lo dice ahora simplemente por estrategia. Yo quiero ser muy claro en este tema. Aquí solamente han cambiado las formas, los objetivos siguen siendo los mismos. Evidentemente, Bellido pues no era muy fino para articular algunas cosas y era un hombre poco elegante en todo caso para avanzar. Evidentemente eso, más sus grandes debilidades personales, su misoginia fundamentalmente, entre otras, hizo que su premierato terminara siendo inviable. En el caso de Vázquez no va a tener estos problemas y eso me preocupa mucho porque sectores democráticos de la oposición pueden decir, como ya está esta gente que es más moderada, ¿no? Tiene títulos, etcétera, y seguramente experiencia en la sociedad civil a través de ONGs. Ella creo que ha participado en CIFIDES, me parece que es la ONG del ex cura Arana. Entonces, Marco Arana. ellos pueden decir, bueno, ahora va a haber un escenario de cambio, pero moderado, y todo el mundo baja los brazos, y yo creo que sería un inmenso error. Mientras más tiempo le demos a este proyecto político encabezado por el mismo Castillo, más difícil va a ser que en algún momento posteriormente podamos sacarlo en el tiempo regular que debiera salir, ¿no? Enrique, Guido Puca Bellido respondía prácticamente a Vladimir Cerrón, secretario general del partido Perú Libre. ¿A quién está respondiendo Mirta Vázquez? Yo creo que ha habido en la segunda vuelta una articulación muy importante de diversos sectores de izquierda que no son Perú Libre, muchos de ellos relacionados con una cierta izquierda pseudointelectual o elitista o criolla o salicidrina, que se articula a través de ONGs más que de partidos, A los que que llaman caviares. los que llaman caviares, que no me gusta llamarlos caviares, o en realidad pues comunistas asolapados o comunistas vergonzantes. Que viven Eh, como capitalistas. y que viven como capitalistas, evidentemente, ¿no? Bueno, el punto es que en la segunda vuelta, esta gente que se supone que es demócrata, que tiene por defensa el tema de los derechos humanos, entre otras cosas, que abogan por causas inclusivas como el asunto LGTBI, por ejemplo, el matrimonio igualitario, una serie de circunstancias que obviamente la gente de Perú Libre ya sabemos públicamente cómo las denominaban, ¿no? Pero ellos decidieron apostar por Pedro Castillo dándoles una suerte de aval, de ser sus fiadores democráticos, ¿no? Porque se supone que ellos son muy pro derechos humanos. Y evidentemente, cuando se jugó el asunto del primer gabinete, cuando se repartió el primer gabinete, ellos quedaron muy desairados. No rompieron, porque estaba Franque, pero evidentemente quedaron muy desairados, hubieran querido más, sin duda. Pero entró muy fuerte Perú Libre, con Bellido, y evidentemente empezaron a copar, incluso en algunos momentos a casi maltratarlo. Ellos han esperado su oportunidad, Su oportunidad. y en este caso te diría que existe pues una suerte de coalición entre Salomón Lerner, entre Verónica Mendoza, una coincidencia también con Marco Arana, también estará Goyo Santos, y Mirta Vázquez básicamente responde de alguna forma a este esquema, no ligado a Cerrón, sino ligado a lo que tú denominas pues los caviares, pero ella dentro de ese espectro sí es radical, no es como otros elementos, ella sí es radical. Dicho sea de paso, su vocación y su convicción democrática está bastante puesta en duda por cómo actuó justamente como presidenta del Congreso, cómo manejó la agenda parlamentaria, cómo de alguna u otra manera acompañó las irregularidades y el proceso que se vivió en la segunda vuelta. Por lo tanto, ella no tiene galones democráticos, creo, y evidentemente va a trabajar en función de una agenda radical, aunque evidentemente ahora la van a llevar por etapas, de una manera, creo, más inteligente que la torpeza que tenía Fuca, ¿no? Enrique, yo estaba recordando al comenzar el programa que formalmente es el presidente del Consejo de Ministros o la presidenta del Consejo de Ministros la que tiene la función de proponerle al presidente los ministros, ¿no? Las personas que pueden ejercer determinados despachos ministeriales. ¿Tú crees que ha sido Mirta Vázquez la que ha recomendado colocar a Luis Barranzuela en Interior y a Carlos Gallardo en el Ministerio de Educación? ¿O simplemente ella ha sido llamada para dar la cara en un gabinete, ¿no?, que ha tenido que, digamos, salvar la forma frente a la crisis política que generó el gabinete Bellido?
Bueno, lo que sucede es que son grupos distintos y cada uno está buscando cómo avanza o cómo retrocede. Evidentemente, eso de que el premier sea el que proponga el gabinete completo, en este caso no funciona así, porque son muchos grupos en pugna y si eso pasara, evidentemente el presidente terminaría rompiendo con más de uno. Lo que ha habido aquí es que el grupo de ellos únicamente tenía al Ministerio de Economía y por ahí uno más, o sea, Franque y uno más, y evidentemente ofrecerles el presente de la PCM era absolutamente pues, apetitoso para ellos. Yo no creo que luego de eso se hayan puesto a hacer mayores exigencias, ¿no? Ahora podrán nombrar una serie de funcionarios, podrá dirigir la política prácticamente ejecutiva del gobierno, pero no, ella no se ha metido mucho. Aparte, ten en cuenta algo, no es un gran cambio en realidad. No ha cambiado la mayoría de los ministros, creo que la relación no llega ni a la mitad, ¿no? Por lo tanto, es una recomposición a medias, y evidentemente dentro de esa recomposición, gente que ha perdido, son evidentemente los radicales, que han perdido no solamente al señor Juca, sino también han perdido a Maraví, que era también un protegido de ellos, por el cual, he dicho sea de paso, se inició todo este problema. Por lo tanto, al quitarles espacio, yo considero que había una negociación con Perú Libre y parte de esa negociación ha sido, bueno, te tendrás que retirar de la PCM, pero aquí está el Ministerio del Interior y puedes seguir cumpliendo tus objetivos. Y no solamente eso, ten en cuenta que si Cerrón tiene acceso al Ministerio del Interior, puede tener información privilegiada sobre la policía, incidir sobre los posibles ascensos de los policías, tiene también la dirección de inteligencia, así que ya sabrás que él puede estar ordenando indirectamente, puedes hacer prácticamente seguimientos a sus A los enemigos, adversarios políticos. Recuerda que eso no es muy difícil de hacer y que incluso en las narices de Ana Jara se hizo en el gobierno de Humala y no tenía pues una proyección, digamos, tan bolivariana como la que tiene este de aquí. Bueno, pero esto es inaceptable, ¿no, Enrique? O sea, no podemos estar acostumbrándonos a tener estos personajes. Ya el gabinete Bellido, con los personajes cuestionados, cayó. Estamos en un periodo prácticamente día a día conociendo, ¿no?, las credenciales democráticas de esos personajes. Y en un mes aproximadamente tiene el gabinete que presentarse ante el Congreso para pedir el voto de confianza. Vista la situación, vista las calles, que también la gente está marchando todos los fines de semana pidiendo vacancia presidencial porque consideran que el señor Castillo no está actuando de forma correcta, que no tiene autoridad moral para seguir poniéndonos ese tipo de gabinete. Vista esa situación, ¿tú consideras que, a diferencia de lo que pasó con el gabinete Bellido, este Congreso debería rechazar a este gabinete Mirta Vázquez? Yo creo que hay menos elementos argumentales frente a la percepción popular generalizada como para hacer una cosa como esa. Lamentablemente, creo que tenemos que replantear la estrategia. El adversario ha replanteado la estrategia. Primero decir cuál es el objetivo, yo no tengo ningún problema, lo he impulsado además en reuniones regionales y distritales del APRA, del cual soy dirigente, soy miembro de la Comisión Nacional Política. Y lo digo sin ambajes, yo creo que tenemos que buscar juntos, todos los que se puedan, todos los sectores democráticos, la vacancia de Sendero. Es más, el eslogan que nosotros estamos impulsando, no solamente en el partido, sino con algunos amigos, es vacancia de Sendero. Castillo para mí representa Sendero Luminoso. Nunca he creído que Castillo fuera más moderado que Cerrón. Castillo es un maoísta, Cerrón es alguien pro Cuba, por lo tanto para mí está claro que Castillo es mucho más radical. Cerrón se muestra públicamente como es, esa es la única diferencia. Castillo tiene pues una treta, se disfraza de algo que no es. Es un falso profesor, ha estado 7 años sin enseñar, es un falso campesino, nunca ha estado ahí, en la ronda dicen que no lo conocen, por lo tanto hay un tema. Primer punto es que debemos ir hacia la vacancia. El tema es, porque si Castillo se queda mucho más tiempo, yo te garantizo que no va a haber democracia en el Perú en el corto, en el mediano y largo plazo. El problema es cómo llegar a eso. Hay un 50% del país que ha votado en contra de Castillo, más o menos. El 50% del país se mantiene firme en estar contra Castillo. Pero no se ha analizado que hay otro 50% que votó por Castillo. Dentro de ese 50% yo creo que hay un 20, 25, que así tú le des piedras, y que coman piedras, nunca van a abandonar a Castillo porque tienen un tema así, digamos, ideológico detrás, muy fuerte. O más que ideológico, muy emotivo, muy antilimeño sobre todo. La elección no ha sido una elección pobres contra ricos, ha sido una elección Lima contra las regiones. Y evidentemente
Nosotros sabemos que en Puno, en Arequipa, en Abancay, hay gente que es rica, que tiene mucho dinero, minería informal, una serie de cosas también. Y esa gente ha votado por Castillo, ¿no? Ha votado en contra de Castillo a pesar de tener dinero. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos impulsar la vacancia? Yo creo que hay un tridente básico, que es la calle, presionando al Congreso, y evidentemente las fuerzas del orden respetando la decisión de la vacancia y no dándole la espalda a la constitucionalidad en el momento que Castillo caiga. Nosotros, ¿cómo podemos hacer que se presione más efectivamente al Congreso? Ese es el punto que te quería decir. Tenemos que discutirle tema por tema al gobierno, y eso va a tomar algo de tiempo. Su segunda reforma agraria, su política energética, su asamblea constituyente, y tenemos que hacer que la calle se caliente cada vez más, y en el momento en que Castillo no pueda seguir avanzando, porque no va a poder seguir avanzando, porque tiene el marco de la Constitución que le impide avanzar y hacer lo que quiera, va a intentar tomar por asalto el Parlamento. En ese momento, el Parlamento sería vacarlo, pero es un proceso todavía. Por lo tanto, si tú me dices ahora, ¿se le tiene que negar el voto de confianza? Yo lo veo muy difícil porque es malo, es muy malo el gabinete, pero es menos impresentable que el que conducía Guido Bellido. ¿Con qué argumento entonces el Parlamento ahora le negaría la confianza para ser cerrado constitucionalmente? Una sorpresa. Enrique, bueno, el APRA no está en el Congreso, el APRA está en las calles. Los grupos oficialistas, congresistas oficialistas, están diciendo permanentemente que quienes están buscando una vacancia presidencial son golpistas. ¿Ah? ¿Qué podrías responder tú? Yo creo que aquellos que han querido forzar una situación de cierre del Parlamento son los auténticos golpistas. Y creo que los golpistas, fundamentalmente, son aquellos que reivindican que lo hecho por el señor Vizcarra el 30 de septiembre del año 2019 son los auténticos golpistas. Creo que ese es un debate que nosotros nunca debemos dejar ceder. Lo que ocurrió el 30 de septiembre fue un golpe de Estado y eso cada vez está quedando más claro. Incluso yo he visto a un congresista muy famoso por sus tatuajes, por sus videos, prácticamente admitir que no debió pasar el asunto de Merino, por ejemplo. Hay un retroceso, es decir, no debió haber pasado nunca esa circunstancia en general. Hay un retroceso de varios, y eso es porque cada vez que se aleja más el momento de que Vizcarra de un golpe de Estado, la historia se ve con mayor claridad y con mayor calma. Por lo tanto, ellos son los golpistas. A los abogados, pues, que les gusta figurar y que les gusta avalar barbaridades, como por ejemplo Cairo, que dijo que el tema de la denegación fáctica de confianza era absolutamente constitucional. Creo que gente así son los auténticos golpistas. En este momento, nosotros lo único que estamos haciendo es decir que queremos crear conciencia en la ciudadanía de que este proceso que vivimos aquí no es un proceso democrático normal y no puede ser tratado como un proceso democrático normal. Tenemos elementos de Sendero Luminoso en el poder, tenemos un maoísta, filosenderista en el poder, y eso no puede ser tratado como un asunto democrático más. Y lamentablemente ahí yo pienso que tanto Acción Popular como APP, como el partido del señor Acuña, tratan este fenómeno de una manera muy light. Creen que están frente a Humala o están frente, no sé, a Sagasti o a un político finalmente dentro de sus errores, dentro del marco democrático. Esta gente no cree en eso. Y pero lo que van a hacer, ¿tú crees que estos partidos que acabas de mencionar, Acción Popular y Alianza para el Progreso, resultan prácticamente una oposición funcional a los intereses del régimen de Castilla? ¿Les están haciendo el juego? ¿Les están sirviendo más bien como una parte, opositores? hay evidentemente gente absolutamente valiosa, ¿no? Creo que el general Quiabra está demostrando una lucha muy, muy importante. No creo que La Gladys misma doctora Gladys Echaíz. En función de eso, pero sí, es obvio que hay una parte que sí es relativamente funcional, no sé si por miedo, por interés, a la estrategia del gobierno. Por lo tanto, tenemos que afinar esas clavijas, y afinar esas clavijas se puede hacer únicamente con expresiones ciudadanas. Imagínate, por ejemplo, el caso de APP. APP tiene fuerza en el norte del Perú, ¿no? Y el norte del Perú ha sido parte de su votación. El norte del Perú está en contra de Castillo. Sí, les quitaron el norte del Perú al APRA. Sí, por nuestros propios errores también, que espero corregir, que se puedan corregir sistemáticamente. Pero lo que te digo es, mira, si ellos siguen una posición funcional a Castillo, no van a tener futuro en el 2022. Poco a poco se van a tener que dar cuenta de eso. Y parte del trabajo de la sociedad civil es hacer que se den cuenta estos partidos, en el norte, por ejemplo, o en Lima, que van liquidados a la elección del 2022 si no marcan una posición clara contra Castillo. Y eso, sin duda, pasa por crear sentidos comunes en esa dimensión.
Por lo tanto, creo importante que se debata tema por tema de lo que plantea el gobierno. Política energética, por ejemplo, ¿no? El tema de camisea, etcétera. ¿Qué se hace con la agenda popular, social, la agenda del agua, por ejemplo? Esas cosas son importantes porque no están dirigidas, y eso quiero que la gente entienda, no están dirigidas al 50% que ya está absolutamente convencido de que Castillo es la destrucción del Perú, sino a ese otro 25% que se encuentra ahora en el limbo, que puede creer el mensaje este de golpistas, que puede creer que hay una campaña de desestabilización del gobierno, pero tampoco ya le cree a Castillo, porque ha visto que en lugar de empezar a resolver los problemas, está poniendo gente sindicada por terrorismo en el poder. Y ellos seguramente no pensaron nunca que Castillo era funcional a eso. Por lo tanto, tenemos que hablarle a este público. Me parece básico. Ahora, pero bueno, no solo gente del oficialismo está diciendo que quienes buscan la vacancia tienen intenciones golpistas, sino que atribuyen esta intención a la derecha, a la ultraderecha y a poderes fácticos. Pero yo no creo que el APRA, que se proclama socialdemócrata, le esté haciendo juego a la derecha. ¿Qué opinas tú? Para nada, para nada. Lo que pasa es que, mira, acá se han enfrentado dos narrativas en la segunda vuelta absolutamente dañinas para el país. En principio, Pedro Castillo y la gente de Perú Libre decían que había muchos problemas, que evidentemente el Perú estaba enfermo, sin duda, ¿no? Que tenía pues graves problemas. Pero ellos lo que proponían básicamente, para resumir, era que para solucionar la enfermedad había que decapitar prácticamente al paciente, ¿no? Entonces, creo que eso no soluciona mucho. Es decir, en lugar de ver cómo se puede ajustar, por ejemplo, el tema de las AFPs, querían hacerlo todo estatal, ¿no? Lo cual iba a ser pues ya una crisis terrible, ¿no? Que para promocionar la industria nacional se tiene que cerrar el país a las importaciones, una tontería, sinceramente, carente totalmente de sustento técnico. Pero del otro lado, y hay que reconocerlo, con quien no guardo yo ninguna simpatía, a pesar de que he votado por esa opción, por votar contra Castillo, del otro lado, la campaña de Keiko Fujimori en la segunda vuelta fue absolutamente mala desde el punto de vista táctico, operativo, pero sobre todo desde el punto de vista conceptual. Si Castillo decía que había que cortarle la cabeza al paciente para sanar su enfermedad, lo que dijo Keiko prácticamente fue: no hay ninguna enfermedad. El paciente no tiene ninguna enfermedad, son ideas suyas, acá todo está muy bien, vivimos en el paraíso prácticamente, hay que seguir, hay que continuar. Por lo tanto, se convirtió de alguna manera en la candidata del statu quo, y es obvio que el Perú necesita cambios. El APRA es absolutamente consciente de que hay acá una lesión sistemática a los intereses de los consumidores, por ejemplo, con el abuso financiero, una serie de circunstancias, un agro abandonado, mineros informales que no tienen ninguna ruta para su formalización, la agenda social de la pesca, por ejemplo, totalmente abandonada. Sabemos que hay problemas, lo que pasa es que no vamos a cortarle la cabeza pues, al Perú para poder solucionarlos aparentemente. Por lo tanto, nosotros criticamos a Castillo, por ejemplo, en una cuestión muy básica. Nosotros no defendemos la Constitución de 1993. Creemos que evidentemente tiene cosas que han permitido el desarrollo económico. Pero lo que nosotros decimos es, estamos todavía en una pandemia. Hemos caído en algún momento, en algún trimestre del año pasado, 30 puntos porcentuales. Y yo me pregunto, ¿es el mejor momento, cuando tenemos que reactivar económicamente el Perú y generar empleo, hacer un proceso constituyente en este momento? Es decir, volver a discutir todas las reglas de juego para que ningún inversionista, ni grande ni pequeño, ponga $1 en el Perú mientras dura la constituyente. Yo creo que eso es una irresponsabilidad que va contra los sectores populares. Yo no lo digo porque defiendo la Constitución del 93, a la que habría que hacer cambios, o incluso restituir la del 79 con cambios. Por lo tanto, tenemos una diferencia ahí muy grande. No es un tema de derecha o de izquierda, la APRA es de izquierda democrática, es un tema que el señor Castillo realmente quiere destruir el Perú. Y creo que frente a eso... Es un tema entonces de demócratas y de personas que están al margen de la ley, al margen de la democracia. Por supuesto, un proyecto bolivariano versus gente demócrata. Creo que eso, así hay que dividirlo. No hay que, yo creo que hay que decir es sendero luminoso el que están en Palacio. Y frente a eso tenemos que reaccionar. Enrique, no sé si te escuché bien. ¿La opinión es solo personal o es la opinión del APRA y la posición del APRA de restituir la Constitución política de 1979? No, es una opinión institucional. La Comisión Política del partido debatió esto hace algunas semanas, un par de meses me parece. Hubieron diferentes posiciones, pero evidentemente, como Aya de la Torre nos enseñó, cuando el partido toma una determinación, así sea por un voto, hay que respetar. Evidentemente la posición del APRA hoy día públicamente es la que estoy expresando, es
Nosotros no estamos en contra de realizar cambios en el tema constitucional, estamos en contra de la Asamblea Constituyente y creemos, como institución política, que una solución intermedia que ponga un cariz al tema constitucional más social sería restituir la Constitución del 79 haciéndole cambios, cosa que evidentemente no nos haría perder tanto tiempo ni generar tanta inestabilidad como un proceso constituyente. Dicho sea de paso, además, orientado para que el señor Castillo se quede en el poder. No hay otra razón, no hay ninguna otra razón. ¿Qué opinas sobre los viajes continuos que está realizando el señor expresidente de Bolivia, Evo Morales? Las denuncias también de que operadores políticos que estuvieron trabajando para el gobierno de Maduro están en Perú, de la presencia en Perú de personas ligadas a la inteligencia cubana. Bueno, yo creo que evidentemente, como habíamos empezado o cuando como conversamos hace unos minutos, creo que acá hay un esquema continental que está en juego. Para mí es muy claro. Primero fue financiado por el Foro de Sao Paulo, que es digamos, una mirada estatista de las cosas, que empezó evidentemente con mucha publicidad hace muchos años ya. ¿Recuerdas tú las cosas que escribían algunos periodistas en todo el continente sobre el modelo de Lula, por ejemplo? El modelo de Lula, hablaban como que fuera pues una tercera vía, ¿no? Y evidentemente el modelo de Lula lo único que ocasionó es que Brasil retroceda porcentualmente su crecimiento, una clientela política que Lula creó a partir de asistencia económica directa, llegó a tener al 25% del país asistido económicamente, o sea, de manera directa, haciéndolos dependientes de él, y al final se demostró que parte de todo este esquema en realidad estaba impulsado y financiado por dinero negro de las coimas de Odebrecht y todo el grupo brasileño, las 4 empresas grandes que perpetraron este tipo de atrocidades. Pero cuando eso se cae, pareciera que ellos iban a quedar desamparados, pero sigue habiendo plata para financiar algunos proyectos políticos y esto se centra, como dije ya, en el Grupo de Puebla. Curiosamente Bolivia está involucrado, Venezuela está involucrado, quieren obsesivamente Colombia, como sea, han hecho incluso han potenciado algunas manifestaciones para hacerlas llegar a puntos aparente no retorno para que Petro pueda tener el camino abierto en Colombia, han apoyado el tema de Castillo, y yo me pregunto cuál sería el interés económico, cuál sería la fuente económica que financia todas estas operaciones. Y cuando escucho al señor Bermejo y a su gente, y ahora el ministro del Interior, decir que hay que romper el acuerdo con la DEA, decir que no a la erradicación, pues entonces yo creo que aquí lo que hay es un interés económico básico de ciertos carteles internacionales ligados a la droga, muy enquistados en la política, y naturalmente están detrás de todo lo que está ocurriendo acá. Por lo tanto, ahora, Enrique, tú estabas cuestionando y criticando al expresidente Lula da Silva, ¿no? Que estuvo en prisión muchos años, las sentencias incluso fueron ya prácticamente anuladas y se perfila como próximo candidato presidencial. Pero recuerdo también que cuando Lula venía al país se mostraba como muy amigo del entonces presidente Alan García. Recuerdo incluso como corresponsal de prensa extranjera haber estado en Palacio cubriendo, habían reuniones, agasajos, se cantaba ahí muy felices ambos. ¿No crees que el expresidente entonces no supo de lo que era realmente el personaje Lula da Silva? Yo creo que muy pocos conocían realmente cuál era el fondo del asunto desde el punto de vista de la estructuración económica de su proyecto. Recuerda que no solamente Alan en Perú, sino muchos presidentes en todo el mundo trataban una personalidad evidentemente carismática. O sea, yo no puedo negar que Lula da Silva pues, es un tipo carismático, obviamente ha ganado elecciones en Brasil y probablemente gane la que venga, pero evidentemente luego se ha conocido cuál ha sido el fondo del tema de financiamiento que él tenía y cómo podía impulsar en otros países las cosas. Dicho sea de paso, ellos estuvieron detrás, los brasileños, de la financiación del asunto de Humala, por ejemplo, enemigo mismo del APRA. O sea, yo creo que las cosas van por cuerdas separadas. En cuenta además que, dicho sea de paso, ya para hablar del mismo presidente Alan García, él tenía una política de apertura en cuanto a sus amistades presidenciales o sus tratos. Imagínate el buen trato que tenía con Correa, con el cual evidentemente no tenía absolutamente nada que ver desde el punto de vista político, o sea, y que ayudó mucho en el tema de la Haya. Recuerda que hacia afuera, en un punto de vista internacional, hay, lo que hay que son políticas de realidades, ¿no? No puede, el presidente no puede, digamos, hacer ascos a algún tipo de mandatario de otro país, el sistema político que tengan. Dicho sea de paso, porque en ese momento además
todo el mundo pensaba, en efecto, que era un sistema que podía tener críticas, pero era una cuestión respetada. Lo que se demostró después, ya con los índices económicos, y antes del tema de corrupción, y eso lo quiero dejar claro, es algo que el mismo García escribió, que es Quo Vadis Brasil, ¿no? ¿Dónde vas Brasil? Cuando el tema de Lavallato no estaba todavía, solamente estaban los indicadores económicos, y él justamente hablaba de que el sistema de financiación, el sistema de subvención de Brasil no lo iba a llevar a ningún lado y más bien iba a hacer que decrezca económicamente. Creo que en eso sí hay que reconocerle honestidad intelectual, ¿no? Enrique, hablemos un poquito del APRA. Ustedes todavía no han reunido las firmas necesarias para iniciar el proceso de inscripción, ¿no es así? ¿Cómo está ese proceso a nivel nacional? Bueno, estamos tomándonos la meta de tener por lo menos unas 55.000 o 60.000 fichas de inscripción para poder de esa forma presentar las 25.000 que se requieren, porque evidentemente hay filtraciones, no hay números mal puestos, cuestiones procedimentales que al final terminan invalidando un porcentaje de fichas. Hemos pensado que 55.000 o 60.000 fichas de militantes van a ser más que suficientes para poder superar esto, y evidentemente por lo menos 65 comités provinciales. Yo mismo me estoy encargando también de desplazarme por todo el país. He estado ya en 8 regiones desde agosto, que he salido de esta primera etapa prácticamente casi total de cuarentena, encerrado en mi casa. He visitado ya 8 regiones, he tratado de impulsar el movimiento y sé que hay grandes compañeros que están también haciendo lo propio. Y en esto el encargado y el responsable de este proceso de inscripción desde el punto de vista operativo es el compañero Enrique Melgar, que es secretario nacional de organización, y el compañero Adolfo de Córdoba, que ha sido ministro de Agricultura, que preside la comisión de apoyo al proceso de inscripción del partido. Trabajando juntos estoy seguro que lograremos el objetivo. ¿Y qué encuentras en esos recorridos? ¿Con quiénes está enfrentando el APRA, digamos, en el campo político, ideológico en el país? ¿A quiénes se encuentran? ¿A Perú Libre? Bueno, fundamentalmente, mira, yo he estado, por ejemplo, va a depender mucho del lugar, ¿no? Pero yo he estado en Junín, por ejemplo, y entenderás que ahí la lucha, pues, está claramente dirigida hacia Cerrón. Además, a pesar de nuestra debilidad electoral circunstancial en este momento, el señor Cerrón, pues, tiene una obsesión con nosotros muy marcada, nos dedica tweets, afirma que hemos asesinado a su padre, lo dice reiteradamente, escribe artículos en ese sentido. Por lo tanto, el mismo Cerrón alimenta el enfrentamiento con nosotros allá, y creo que eso es parte de una estrategia que él tiene, y es parte de una estrategia que nosotros tenemos que saber responder también. En Junín es eso. En el norte, que he estado en Piura, que he estado en Lambayeque, he estado en Tumbes, evidentemente se ven apareciendo ya facciones pro lápiz o pro gobierno, digamos más a la izquierda, pero el norte resiste bastante esa tendencia. Y lo que yo encuentro ahí es la posibilidad de competir con el fujimorismo y con APP en el corto plazo. Pero en el mediano plazo son fuerzas que ya se vienen diluyendo también, y creo que el renacer del partido desde el norte va a poder ser importante y fundamental. He estado también en Cusco. En Cusco hay un extraordinario grupo humano, muy bueno, gente muy capacitada, un abogado George Delgado, una representante de la juventud, Mayanela Rodas, muy, muy grandes cuadros. Estoy convencido que apenas podamos tener registro electoral van a poder dar batalla. Y el Cusco, naturalmente, ahí lo que existen son 6 o 7 facciones de izquierda radical que compiten entre ellos. Y curiosamente, en varios espacios distritales o en colegios profesionales, ha sido tal la división de la izquierda que ha permitido que el APRA gane a veces, porque ellos están divididos en 6, y el APRA con su fuerza termina imponiéndose en algunas zonas. Yo estoy absolutamente convencido que el renacer del partido es absolutamente posible, pero la labor y el de los nuevos liderazgos del partido en este momento es no pensar que todo se puede hacer desde Lima. El mensaje de Castillo que ha dado el Perú, lamentablemente en nuestro país se equivocó, pero el mensaje en el fondo es un rechazo a una política ya excesivamente centralizada en Lima. Yo creo que es importante que todos aquellos que aspiran a conducir, por ejemplo, un partido, puedan estar con las bases de ese partido en los diferentes puntos del Perú. Me parece eso que es inevitable y absolutamente recomendable. Enrique, todo partido, toda agrupación, todo movimiento necesita un líder y que sus seguidores reconozcan un liderazgo claro. ¿Cuál es el líder actual del partido aprista? Atravesamos un proceso interesante desde el punto de vista del análisis externo, doloroso desde el punto de vista del análisis interno, pero es similar a lo que ocurrió en el año 1979,
que de alguna u otra manera produjo 3 años de un liderazgo que le reconozco a Armando Villanueva, uno de mis maestros, pero que evidentemente produjo también una fisura en el partido que no se resolvió sino hasta 1982, cuando Alan García asume la Secretaría General del partido. El día de hoy hemos tenido lamentablemente la pérdida de Alan García en el 2019 y estamos viviendo estos años de, digamos, de turbulencia, con liderazgos que evidentemente aún no terminan de manifestarse públicamente y algunos otros que siempre han estado en el espacio público ya relativamente desgastados, incluso conscientes de lo mismo y tratando de impulsar a gente nueva. Estamos en un proceso que seguramente en los próximos años decantará, espero, en una promoción y en una generación de nuevos líderes que no dependa solamente de una sola persona, sino que evidentemente sea un liderazgo colectivo, más institucional, más republicano, que es lo que un partido moderno del siglo XXI necesita en este momento. Recuerden que la sociedad ahora rechaza las verticalidades tan agresivas, en todo caso, como los partidos tradicionales históricos. Y efectivamente, el APRA es un partido histórico, es un partido tradicional, o es un partido como lo fue y como lo es el Partido Popular Cristiano o Acción Popular. Son partidos con mucha historia. Sin embargo, han sido muy golpeados por las crisis internas, pero crisis que también comparten otros movimientos políticos, no solo los partidos que he mencionado. Pero ¿por qué? Y quiero aquí poner, no es una pregunta mía, es una pregunta que traslado de una de nuestras seguidoras, Jacqueline. Buenas tardes, siempre con un excelente programa, gracias Jacqueline. El APRA nunca muere, viva la democracia, viva el Perú. Pero aquí también nos preguntan, a ver, la pregunta exacta que iba a poner acá, se me pasó, de Julio Chan. Gracias Jacqueline, ya pusimos tu comentario, muchas gracias por seguirnos. Julio Chan. Buenos días, Gloria. Una consulta para tu invitado. El Perú tiene 2 partidos históricos, el APRA y Acción Popular. AP tiene una gran bancada, es más, tiene la presidencia del Congreso. ¿Qué pasó con el APRA, Enrique Valderrama? Bueno, han pasado una serie de cosas que no vienen de ahora. Creo que en el año 2016 cometimos un gran error. Ese error fue ir en alianza. Creo con que el debimos ir solamente con la Estrella. Creo que los resultados hubieran sido mejores para el APRA y probablemente también para el PPC. Recuerda que si bien tenemos grandes relaciones, yo respeto mucho a Lourdes Flores, que considero una mujer brillante, muy inteligente. Creo que la química política, el efecto político electoral, no fue bueno y el efecto político, digamos, concreto para ellos tampoco, porque los 5 que salieron electos fueron apristas y no salió ningún PPCista. Creo que en general no fue un buen no fue una buena decisión. Fue un buen giro. Evidentemente es fácil ser general después de la batalla, pero ahí comienza un poco el tema, ¿no? Estamos en 5.8% en aquel momento. Bueno, creo que tenemos que hacer un proceso profundo de cambios. Hay resistencia de alguna manera al cambio. Hay salidas intermedias, poca visión de los que quizás pudieron asumir en el 2017 un Congreso que fue también anulado. Y luego cometimos un error muy, muy grande que yo se lo expresé a los dirigentes. Yo no era miembro de la Comisión Política en ese momento todavía. Yo les dije que después del cierre del Parlamento de Vizcarra, el partido tenía que prepararse para el 2021. Teníamos que decir que ese había sido un golpe de Estado, que nosotros no íbamos a participar en un Parlamento, digamos, transitorio, que era producto también de un golpe de Estado. Se lo advertí a muchos, hablé con muchos, no quisieron escuchar en parte. Por lo tanto, obtuvimos un resultado magro. Vizcarra, recuerda que venía con 75%, 80% de aprobación, y era el momento en que todos decían que evidentemente el APRA era obstruccionista de Vizcarra. Ya... Con el apoyo de la mayoría de medios de comunicación también, hay que decir. Así es, era un muy mal momento para medir fuerzas. A pesar de todo, digamos, tuvimos un magro resultado, 2.8, que fue casi pues prácticamente militantes apristas, muy cercanos, solamente votaron por nosotros. Y ahora estamos en un momento en el cual la crisis ha ahondado, ya no por un resultado electoral, sino por la imposibilidad de habernos inscrito. Nosotros tenemos la narrativa, que es un asunto definido por voto dirimente, además bastante cuestionado, de parte de un señor que luego ha demostrado ser una persona de muy poco fiar, que es el señor Salas Arenas del Programa Nacional de Elecciones. Por lo tanto, si uno se fija, el renacer de alguna manera de Acción Popular, si lo queremos llamar de esta forma, parte de la elección del 2016, donde Barnechea saca 6 puntos algo, casi 7.
Y la diferencia entre el APRA y Acción Popular en aquel momento, con la mala decisión del partido de ir con el PPC, es apenas de un punto porcentual, no es mucho. Pero a partir de ahí ellos se ordenan mejor. Ellos crecen y ustedes caen. Evidentemente ellos plantean una alternativa limeña que no tenía, recuerda tú, el aval de casi nadie. Recordarás que Muñoz es una respuesta de una parte del establishment. Y dicho sea de paso, creo que Acción Popular no ha sido atacado sistemáticamente por los medios de comunicación como fue atacado el APRA durante casi 10 años. Ellos han probado de esa experiencia en pocos días, ¿no? Cuando asumió Merino. Y vieron pues que resistir 6 días les fue muy difícil. Imagínense la para que hasta 10 años. Pero lo que sí quiero decir es una cosa. Los medios facilitaron que el alcalde Muñoz, por ejemplo, sea electo. Porque crearon su figura, la potenciaron para contrarrestar a Urresti, que venía primero en las encuestas. Y ya el año de cosecha, el año del Parlamento complementario, es en donde realmente dan el batacazo, ¿no? Y se convierten en la primera fuerza parlamentaria. Pero hoy te digo, con la actitud que han tenido referente al gobierno que están teniendo, yo creo que el 22 y el 26 van a ser años de mucha caída, muy fuerte para Acción Popular. No me hace feliz, un partido democrático y que espero que se siga comportando en la línea democrática de manera más firme, pero creo que ellos van de bajada y creo que nosotros más bien podemos ir de subida para la preocupación de tu televidente. Enrique, me queda muy poco tiempo. Solo para preguntarte, ¿el APRA va a participar en las elecciones municipales y regionales del 2022 y se apresta a postular en las elecciones del 2026? ¿Ese es el objetivo? Ese es el objetivo. Estamos frenéticamente avanzando el proceso de inscripción del partido a lo largo y ancho del país, formando comisiones, impulsando equipos de trabajo, recolectando fichas de inscripción para poder llegar a las elecciones del año 2022. Esperemos que podamos llegar. Si no podemos llegar por un asunto de tiempos o de plazos o de calificación del jurado, lo que fuese, nuestro objetivo es relanzar el partido y sin duda ser una alternativa concreta, madura, de cambio social técnicamente sustentado para el año 2026, en donde espero y estoy convencido que vamos a volver a tener bancada parlamentaria. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero tenerte próximamente en Libre Expresión. Gracias, Enrique. Gracias, Gloria. Hasta luego. Hasta luego. Ha sido Enrique Valderrama quien nos ha acompañado en gran parte del programa y especialmente le agradecemos porque sabemos que ha pasado trabajando hasta altas horas de la madrugada y se comprometió con nosotros a estar en este programa, así que se lo agradecemos enormemente. Bien, vamos a hacer unos comentarios, vamos a compartir algunos comentarios de ustedes. A ver, nos escribe Edgardo Francisco Freddy Salas Neira, bueno, se está saludando. Gracias, Edgardo Francisco, por estar ahí. Ángela también nos saluda, gracias, Ángela. Bastantes mensajes. A ver, vamos a poner el de Germán Bosa Pro. Sí, vacancia, pero pasa que ello suceda, se necesita 500.000 personas en la calle, no 5.000 personas cada fin de semana. Gladys Polo también nos saluda, gracias Gladys, te leemos frecuentemente, gracias por estar ahí. Bien, 12:59, llegamos hasta aquí. Solo quiero anunciarles que en los próximos días vamos a tener a expertos en el tema de antiterrorista, ¿no? En el país, y esto nos va a ayudar, es la intención del programa, nos va a ayudar a entender lo que está pasando con Sendero Luminoso, cuál es la estrategia de Sendero Luminoso. Ya no son los ataques terroristas, sino tienen una estrategia de copar todo el aparato del Estado. Entonces, nuestros invitados, a los que no puedo confirmar en este momento, pero ya los estoy comprometiendo a estar en Libre Expresión, nos van a ayudar a entender y cómo desde la ciudadanía, desde donde estemos, podemos enfrentar lo que los expertos llaman copamiento de Sendero Luminoso, porque ellos están respondiendo a una estrategia de largo plazo. Y los ciudadanos, los que defendemos el Estado de Derecho, los que defendemos la democracia, tenemos que estar atentos. Tenemos permanentemente que estar atentos. Llegamos hasta aquí. Gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, regresamos mañana en Libre Expresión, siempre en Canal B, el canal del Bicentenario. Hasta pronto.